Le voy a decir esto. Acérquese un poco más porque no se va a escuchar. Aquí me no es culpa mía, sino de acérquese un poco más para que puedan escuchar y comprender. Profe, si puede ir grabando. Buenos días, muchachos. Por favor, les voy a pedir una colaboración. Lo primero es hacer silencio y prestar mucha atención a la información que está contenida allí. Es escribir qué ocurrió el 27 y 28 de febrero. Fenómeno que pasa en la historia con el nombre de Caracas, pero que no comienza en Caracas. Eso va a conocer. ¿Qué pasó allí? Aquí en solo 3 minutos y medio vamos a saber qué ocurrió eso. Por favor. El 16 de febrero de 1989, el gobierno de Carlos Andrés Pérez decidió tomar unas medidas económicas que desencadenarían uno de los estallidos sociales más emblemáticos de la historia de Venezuela y América Latina. Carlos Andrés Pérez ponía en práctica un paquete económico que hizo que su administración se colocara de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, trayendo consigo un incremento del costo de la vida para todos los venezolanos y las venezolanas. Estas medidas neoliberales generaron una reacción en el pueblo nunca antes visto. Las primeras protestas se iniciaron en Guarena la mañana del 27 de febrero y paulatinamente fueron extendiéndose a la ciudad de Caracas, a zonas populares como Catia, San Miguel, Payocote y Antigua, así como al resto del territorio nacional. El pueblo expresaba su descontento interesando los locales donde los productos de la cesta básica se mantenían acaparados para luego quitarlos de precios y de alguna manera jugar con el bolsillo de los venezolanos. Al caer la noche, el gobierno de turno decidió suspender las garantías constitucionales e implementar el Plan Ávila. La mañana del 28 de febrero, fuerzas militares tomaron la ciudad, generando una verdadera masacre que dejó la cifra oficial de 277 muertos, aunque según muchos expertos, la cantidad de fallecidos sobrepasa los 3.000. Considerando que la preservación del Estado de Derecho es principio irrenunciable y obligación absoluta del Gobierno Nacional, decreta, artículo primero, se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero, segundo, sexto y décimo del artículo 60 y en los artículos 62, 64, 66, 71 y 115 de la Constitución. Dado en Caracas a los 28 días del mes de febrero de 1989. Durante las semanas posteriores a los desórdenes, los medios de comunicación mostraron imágenes de los saqueos. Por mucho tiempo se discutió cómo pudo acontecer un suceso tan violento en Venezuela, que no fue orquestado por ningún partido político. Fue la espontaneidad de un pueblo que se vio oprimido y que de alguna manera insurgió para reclamar lo que le pertenecía y que nunca había podido obtener. El 26 de noviembre de 1990 se encontró una fosa común con 68 cadáveres en el sector La Peste del Cementerio General del Sur. Allí fueron enterradas las víctimas de la barbarie de un gobierno criminal que recibió con metralla la propuesta de un pueblo oprimido. 27 de febrero, el estallido de nuestra historia. Eso es todo. Vamos a abrir la exposición que traje ellos. Vamos a ver la máquina que voy a colocar esto acá para identificar todos los puntos que ustedes deberían de saber. Fíjense, para aquellos que les toca, hubiese sido mejor que el volumen hubiese sido más alto para que ustedes, ya pueden conectar la corriente, eso es todo, para que ustedes pudieran percibir y orientar de mejor manera el Caracas, porque ahí está sintetizado
los 15 minutos que ustedes tienen que desarrollar. Ahora bien, yo acá tengo cómo está estructurado cada grupo. Este punto de nuestra materia trata sobre los efectos de la globalización en América Latina, caso particular Venezuela. Ahora bien, ya hemos hablado que la globalización son una serie de procesos tecnológicos, mercantiles, económicos y sociales que integran a todo lo que conocemos como planeta Tierra, toda la humanidad del planeta Tierra, con una caracterización de que se marca dentro del modelo capitalista, específicamente el modelo neoliberal. Del capitalismo existen varias fases. Estamos hablando del proceso neoliberal, liberalización de los mercados, la libre competencia. Cuando yo les decía las notas de su examen y les decía que las notas estaban malas, muchos llegaron y fíjense, no tomaron en consideración la mención de la materia: globalización, comunicación y cultura. Era un examen a libro abierto, con dispositivos móviles para que pudieran comprobar, constatar lo que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, con definición del Fondo Monetario Internacional. Es un organismo que se encarga de préstamos para los estados nacionales, que es muy bueno, por solo concretar. Mucha gente colocó eso, que ayuda a las economías nacionales. ¿Hasta dónde esto es cierto? ¿Dónde estuvo la interpretación? Eso se lo tienen en el examen, tienen que interpretar esas dos preguntas. Muchos solamente colocaron la información que estaba en la página del Fondo Monetario Internacional o lo que consiguieron por la vía, sin darse cuenta que no es solamente el apoyo económico, no es solamente la intervención de la economía nacional, sino que también incide en los aspectos sociales, los aspectos políticos y, por supuesto, en el aspecto económico. En cada caso, en este caso, se desprende de esa situación, de un financiamiento, del apoyo del Fondo Monetario Internacional, que debía de exigirle al Estado Nacional, es decir, a Venezuela, una serie de medidas macroeconómicas. Escucharon la voz del presidente Carlos Andrés Pérez en ese momento, que empieza a decir de qué se trata lo que pasó a denominarse históricamente como el paquetazo. ¿Cuáles son esas medidas macroeconómicas que se toman para hacer una intervención social comenzando su gobierno? Había tomado posesión el día 2 de febrero, el 15 de febrero se dan a conocer todas estas medidas, entre ellas, una de las que hizo que hiciera la ebullición de la población fue el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina trajo como consecuencia directa en el bolsillo del venezolano de aquel momento que un pasaje que costaba medio llegó a costar 20 bolívares. Imagínense aquellos que viven en sectores populares acá en Caracas, que tienen que tomar hasta 4 busetas, ¿cuánto incide eso? Entonces yo les invito a que más o menos se visualicen por qué es un cambio estructural, partiendo de allí, por qué se denomina eso quiebra. Pero para eso, primero tenemos que conocer, lamento no tener el video bien para que ustedes puedan ver esto, qué se denomina el sistema mundo moderno colonial, desde la descolonialidad del poder. Son categorías de interpretación de nuestra realidad. Pues ahí tenemos una definición de Valentin y Thomas Griffith, uno europeo, otro australiano, sintetizando todo esto. Una perspectiva que busca explicar, entiéndase bien, explicar qué ocurre en la aldea global, en el planeta Tierra. ¿Por qué el sistema mundo moderno-colonial? Porque existe una serie de intervenciones que hoy en día no son por las armas de manera directa y la dominación de un país tipo colonia, aun cuando todavía hay colonias, sino son intervenciones desde el aspecto político, influencia política, influencia militar, influencia ideológica e influencia económica. Hoy en día se habla de guerras de cuarta generación,
pues esto está implícito enmarcado dentro de este enfoque. Este enfoque que nos explica nuestra realidad, una realidad total, tiene que ver cómo comprender, primero, las contradicciones propias. Nosotros conocemos, hasta hace poco conocíamos dos polos, digo hasta hace poco, hasta los finales de los años 80. ¿Cuáles eran los dos polos? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, de la cual su líder era Rusia, pero ahora 22 países para aquel momento, y el polo hegemónico de Estados Unidos, que en la década de los 90 sale un señor de apellido Fukuyama diciendo con un libro el fin de la historia, es decir, el fin del modelo socialista, el fin del modelo ruso. Solo que Rusia, después de una serie de situaciones políticas, vuelve a tomar su rumbo, pero ya con menor peso, porque sale una potencia emergente que es China. Entonces, hoy día se habla de un mundo multipolar. De hecho, desde Latinoamérica hay una situación que empieza a emerger a partir del siglo XXI con el caso Venezuela, con el caso Argentina, con el caso Brasil, con el caso Bolivia, con el caso Ecuador, con Cuba, con Nicaragua, incluso con El Salvador y algunas otras naciones que de manera directa o indirecta han tratado de ir cambiando su modelo político. Entre ellas está el caso de Paraguay, que cuando se derrota el ALCA, el presidente paraguayo de ese momento, que era un presidente de derecha, fue muy contundente en decir por qué no querían el modelo ALCA, el Tratado de Libre Comercio. Este presidente llega y dice, desde su postura nacional, está hablando en nombre de su pueblo, que eso iba en detrimento de la industria nacional y por supuesto del comercio regional. Entendamos a Sudamérica y entendamos a toda Latinoamérica como región, porque son polos de poder económico, social, cultural y también político. Hoy en día hay gobiernos emergentes en Latinoamérica llamados de izquierda, pero por ejemplo, cuando usted empieza a revisar el caso Argentina, resulta ser que la Argentina manda un gobierno de derecha. Los Kirchner, el partido justicialista que viene del peronismo, es un partido nacional de derecha. O sea, su orientación es a preservar los intereses de la nación. Por ello, entonces, volvemos a caer acá. Mundo moderno colonial. Teoría descolonial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entenderlo nosotros desde nuestros filósofos, desde nuestros antropólogos, desde nuestros científicos sociales, cómo interpretamos esa realidad, entendiendo que es un mundo conexo, entendiendo que hay grupos de poder, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, pero que incluso en Latinoamérica, el mismo Brasil, tiene características imperiales. ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros tenemos que explicar cómo desde nuestros estados nacionales vamos a comprender esa realidad, vamos a intercambiar algunos productos, vamos a recibir tecnología, vamos a comercializar con ellos, porque la economía mundial se sustenta no solo en el modelo privado, en el modelo de Estado. En el caso de Venezuela, la mayor inversión la hace el Estado nacional. ¿Por qué? Bueno, porque este es un país que recibe a través del ingreso petrolero una renta que le permite invertir en todos los sectores de la vida nacional.